Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo sobre química. En vídeos anteriores ya hemos explicado el concepto de mol y además hemos visto la relación que hay entre un mol de sustancia y el número de partículas que contiene. También hemos visto la relación entre un mol de sustancia y su masa molar. Además, hemos hecho ejercicios prácticos sobre conversión de moles de moléculas a moléculas, de moles de átomos a átomos, etc. Y en este vídeo vamos a seguir practicando todo esto. Concretamente vamos a hacer ejercicios sobre conversión de moles de moléculas a gramos y viceversa. Ya sabéis que si os gusta el vídeo le podéis dar a un like, os podéis suscribir y podéis compartir el vídeo. Empezamos. Mirad, os propongo el siguiente ejercicio. Me dicen qué masa corresponde a 10 moles de metano. Pues bien, antes de empezar vamos a repasar un poco qué es esto de mol. Un mol es la unidad fundamental en el sistema internacional para la magnitud fundamental llamada cantidad de sustancia. Y es que las sustancias están formadas por partículas. Me refiero a átomos, moléculas, iones. Entonces, ¿qué ocurre? Que necesito una unidad para esta magnitud fundamental cantidad de sustancia y esta unidad es el mol. No hay que confundir la magnitud cantidad de sustancia, que hace referencia al número de partículas que contiene una sustancia, con la masa. La masa es otra magnitud fundamental y sí que es verdad que están relacionadas la masa y la cantidad de sustancia, pero son magnitudes fundamentales diferentes. A mayor número de partículas está claro que va a haber mayor masa y a menor número de partículas pues va a haber menor masa. Una vez que ya tenéis claro un poco qué es esto de cantidad de sustancia, vamos a ver exactamente qué es un mol. Os acabo de decir que es la unidad fundamental en el sistema internacional para la magnitud fundamental cantidad de sustancia. Pero, ¿qué número de partículas incluye exactamente? Es decir, ¿cuántas partículas tengo que reunir para tener un mol de sustancia? Pues bien, exactamente este número, 6,022 por 10 elevado a 23 partículas. Y esto es un mol. Vamos a empezar con este ejercicio entonces. Lo primero de todo, a la hora de abordar un ejercicio como este, la estrategia es subrayar lo que te preguntan y luego subrayar también el dato que te da el problema. Además, es muy importante escribir en la pizarra la información que nosotros tenemos sobre la sustancia en particular sobre la que el problema me está preguntando. Y esta sustancia es el metano. Entonces tengo que pensar en el metano. El metano tiene de fórmula. Vemos que en esta fórmula intervienen símbolos de elementos químicos que son no metales. Por esta razón sé que se trata de una molécula. Ya sabéis que en la molécula los átomos se unen mediante enlaces covalentes, es decir, compartiendo electrones. Una vez que ya sé que es una molécula, yo sé que una sustancia molecular como el metano, ¿qué ocurre? Pues que hay muchísimas moléculas unidas entre sí por fuerzas intermoleculares. Es decir, que una sustancia molecular está formada no solo por una molécula, sino por muchísimas moléculas de ella, unidas entre sí, mediante un tipo de enlace que es más débil que el enlace covalente. Entonces yo sé que el metano, como sustancia molecular, está formada por muchísimas moléculas. Y puedo decir que un mol de moléculas, no de átomos, porque el metano, repito, es una molécula y no un átomo. Entonces diría, un mol de moléculas de metano, CH4, equivale al número de Avogadro, es decir, 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de metano, porque estoy hablando de moléculas. Entonces, si ahora pongo todas estas moléculas en una balanza, pues sí que voy a apreciar una masa considerable, que sería 16 gramos. Está claro que una sola molécula no se ve y su masa sería prácticamente inapreciable, es decir, 0,000000000 y puedo seguir así, gramos. Pero si reúno muchas de ellas, pues sí que voy a apreciar una masa y esta masa es de 16 gramos. ¿Cómo calculo esta masa? Bueno, pues esto lo expliqué en otros vídeos. Tenéis que calcular la masa para una sola molécula de metano y luego le añadís la unidad gramo, porque se supone que estáis reuniendo muchísimas de ellas y como consecuencia me van a producir una masa considerable, como os acabo de decir. Además, yo sé como información que una molécula está formada por átomos, no por iones. Por iones estaban formadas las sustancias iónicas, recordad, que estábamos hablando en ese caso de cristales. Pero en esta ocasión estoy hablando de una molécula y está formada por átomos. ¿Cuántos? Un átomo de carbono, porque cuando en la fórmula no hay subíndices, me refiero a que aquí veis que aparece en blanco, se supone que hay un 1. Entonces esto quiere decir que tenemos un átomo de carbono. Y después, este 4 hace referencia a que tenemos 4 átomos de hidrógeno.
Pues esa es la información de la que yo dispongo. Pero es que a lo mejor no voy a utilizar toda la información para hacer el problema, pero es conveniente que vosotros, antes de hacer un problema de este tipo, pongáis toda la información en vuestro cuaderno. Y además estaría bien que los encuadrarais así en diferentes colores para que os resulte más sencillo. Bien, nos centramos en el problema y tengo que averiguar la masa. La masa se mide en gramos. Bueno, realmente se mide en kilogramos en el sistema internacional, pero aquí en este tipo de problemas voy a trabajar con la masa en gramos. Bien, entonces, la masa la voy a subrayar en rojo. Y se supone que tengo que calcular la masa en gramos, por eso pongo G, que corresponden a 10 moles de metano. Esto lo voy a subrayar en verde, 10 moles de metano. ¿Por qué? Porque es el dato que me da el problema. Pues vamos a ir. Ahora, voy a utilizar factores de conversión para resolver este problema. Parto del dato que me da el problema, es decir, 10 moles de metano. Vamos a hacerlo. 10 moles de metano. Yo lo tengo que pasar ¿a qué? A masa, es decir, a gramos. Las unidades deben ser gramos. Entonces, voy a poner una raya de fracción que hace referencia al factor de conversión. Abajo, ¿qué tengo que poner como unidad? Pues lo mismo que aparece aquí, moles de CH4, para que luego se vayan las unidades. Es decir, lo que está en el numerador que se vaya con lo que está en el denominador. Pues pongo mol de metano. ¿Por qué pongo mol y no moles? Está claro porque yo voy a ver la relación del cuadro naranja. Entonces, ¿qué tengo que relacionar? La masa con los moles. Pero se supone que son moles de moléculas. Aunque el problema no me diga nada, yo sé que me están preguntando moles de moléculas. Cuidado con esto, porque el metano es una molécula. Por eso pongo aquí en la relación, entre paréntesis, de moléculas. Esto lo tenéis que tener muy claro. Ya lo expliqué en los anteriores vídeos. Bien, entonces yo sé que un mol de metano, fijaros, un mol de moléculas de metano, entonces lo voy a poner para que lo veáis más claro, tanto aquí como aquí. Mirad, lo pongo entre paréntesis de moléculas, ¿lo veis? Pues un mol de moléculas de metano corresponden a 16 gramos, porque veis que tengo que relacionar esta parte del cuadro con esta parte del cuadro, es decir, los moles con los gramos, porque es lo que me pide el problema. En otras ocasiones me piden que relacione los moles con las moléculas y en otras ocasiones me piden que relacionen las moléculas con los gramos. Pues entonces ya lo pongo todo junto en un cuadro para saber lo que tengo que hacer y además para entender mucho mejor el concepto de mol. Bien, pues un mol de moléculas de metano tienen una masa de 16 gramos. Y ahora solo tengo que operar. Mirad, alargo la raya y en el numerador tenemos 10 moles de moléculas de metano por 16 gramos. Se van las unidades, lo primero. Moles de moléculas de metano con moles de moléculas de metano. Pongo mol, no moles, en singular. ¿Por qué? Ya os digo, un mol son 16 gramos. Entonces tacho. ¿Y qué tengo que hacer? Bueno, pues tendría que multiplicar solo 10 por 16. Y 10 por 16 es 160 gramos de metano, porque estamos hablando del metano. Entonces yo sé que 10 moles de metano tienen una masa de 160 gramos. Pues bien, ahora vamos a hacer el ejercicio inverso. Es decir, que en lugar de darme 10 moles, me van a dar la masa y yo tengo que ver a cuántos moles corresponden esa determinada masa de metano. Venga, vamos a hacerlo. Mirad, en este caso me preguntan lo siguiente. ¿Cuántos moles hay en 50 gramos de agua? Entonces voy a subrayar las palabras clave. Me preguntan cuántos moles hay en 50 gramos de agua. Bien, ahora me están hablando de otra sustancia diferente, que no es el metano, sino que es el agua. ¿Qué tengo que hacer? Pues obviamente rehacer mi cuadro, porque no estoy hablando del metano, sino del agua. Pues tenemos que hacer un nuevo cuadro, tanto este como este, aunque en este, justo en este problema, esto no lo voy a necesitar. Pero es conveniente que escribamos en nuestro cuaderno toda la información. Entonces, vamos a hacerlo. Mirad, y ya acabamos de rehacerla, vamos a repasarla.
Un mol de moléculas de agua, ¿por qué pongo un mol de moléculas y no de átomos? Porque el agua es una sustancia molecular al igual que el metano y está formada por moléculas. Entonces pongo un mol de moléculas de agua, pues contiene 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de agua. Y todas estas moléculas, si las pusiera en una balanza, pues me dan una masa de 18 gramos. ¿De dónde saco esa masa? Bueno, pues a partir, ya sabéis, de la masa molecular relativa del agua, que es 18. Entonces le pongo las unidades 18 gramos, o bien a partir de la masa de una sola molécula de agua, que entonces estamos hablando de algo tan pequeñito que sería 0,00000, etcétera, gramos. Pero si reúno tantísimas moléculas, no solo una, sino reúno todas estas, pues al final voy a tener una masa considerable, que son 18 gramos. Además, sabemos que una molécula de agua está formada por átomos. ¿Por cuántos? Pues por 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Cuando no tiene nada aquí en la fórmula, pues ya sabéis que significa 1. Bien, justamente este cuadro no lo voy a usar en este problema, porque no me están pidiendo que relacione moles de moléculas con átomos, no. Pero la dejo escrita para que tengáis toda la información respecto a este tipo de problemas. Ahora, vamos a lo que nos pide el problema. Tengo que relacionar moles con gramos, o sea, moles con la masa. Entonces me voy a mi cuadro y digo, aquí aparece mol, moles con gramos. Gramos aparece aquí, o sea que tengo que relacionar estos dos en el cuadro, ¿no? Estas dos partes del cuadro. Pues bien, ¿qué tengo que hacer? Parto, ya sabéis, siempre del dato que está subrayado en verde, que es el dato que me da el problema, 50 gramos de agua. Y tengo que escribir un factor de conversión, o sea, una raya de fracción. Abajo, ¿qué tengo que poner? Las mismas unidades, gramos de agua. Y ahora me voy a mi cuadro, donde relaciono los gramos de agua ¿con qué? Con los moles. Por tanto, arriba voy a tener que escribir moles. Mol, por lo menos. Mol. Que en realidad, aunque no me digan nada, me están diciendo cuántos moles de moléculas. Se supone. Eso lo tenéis que tener presente. Entonces yo digo, vale, mol, entre paréntesis, de moléculas. Recordad que el agua es una molécula, fijaros, porque en la fórmula química aparecen símbolos de elementos químicos que son no metálicos, por eso sé que es una molécula. Entonces, los átomos dentro de esta molécula van a estar unidos por enlaces covalentes, que habla de compartir electrones. Bueno, pues dicho esto, ¿qué pone aquí en el cuadro? Que un mol de moléculas, ¿cuántos gramos son? 18 gramos, pues pongo un mol de moléculas, son 18 gramos. Listo, ya tendría el ejercicio hecho. Ahora solo tengo que operar. Mirad, alargo la raya. Entonces se van los gramos de agua con los gramos de agua. ¿Veis? Y ahora, pues opero. Es decir, 1 por 50, lo que está en el numerador, o 50 por 1, que es 50, dividido entre 18. Y ahora solo tendría que hacer esto en la calculadora y ya estaría resuelto. Y esto me da 2,8 moles de moléculas de agua. Y hasta aquí este vídeo sobre conversión de moles de moléculas a gramos y viceversa. Espero que hayáis entendido todos los ejercicios. En los próximos vídeos vamos a seguir practicando todo esto. Concretamente, vamos a relacionar las moléculas con los gramos. Ya sabéis que si tenéis dudas podéis preguntarme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!